Bueno, continuamos con la sección 10.4 del libro que trata sobre el diseño de servosistemas. Entonces, en esta sección se analizará lo que es el método de asignación de polos para el diseño de servosistemas de tipo 1. Entonces, el método se limitará a sistemas que tengan una señal de entrada, es decir, una señal de control de entrada que sea escalar y una señal Y de salida que también sea escalar. Entonces, a continuación vamos a presentar el problema de diseñar un servosistema de tipo 1 cuando la planta contiene un integrador. Después, más adelante, expondremos el caso de diseño de los servosistemas de tipo 1 cuando la planta no tiene integrador. Entonces, el diseño de servosistemas tipo 1 cuando la planta tiene un integrador, suponemos que la planta se define mediante estas ecuaciones, la ecuación del 19 y la ecuación 1020. Vemos que esta es una ecuación de estado y esta es una ecuación de salida para el sistema. Entonces, las ecuaciones, estas dos ecuaciones están en la forma estándar, donde X es el vector de estado para la planta, un vector de dimensión n, u es la señal de control, es un escalar, y es la señal de salida, que es un escalar, y a, b y c son las matrices de orden n por n, n por 1 y 1 por n respectivamente. Entonces, como ya se había dicho, que se supone que la señal de control u y la señal de salida son escalares, mediante una elección adecuada de un conjunto de variables de estado es posible seleccionar una salida igual a una de las variables de estado. Entonces, una figura que vamos a ver a continuación ahora en la otra diapositiva muestra una configuración general de un servosistema tipo 1 cuando la planta tiene un integrador y suponiendo que la salida Y es igual a X1 y el vector de estado X1. Entonces, en el análisis que se efectúa, se supone que la entrada de referencia R es una función escalón. Entonces, en este sistema, el siguiente esquema de control que estamos viendo en esta parte, utiliza el siguiente, este esquema de control mediante la realimentación de estado. Entonces, vamos a ver en esta figura que en este sistema utiliza el siguiente esquema de control mediante realimentación de estado, indirectamente también de la salida, que es el estado X1, ¿cierto? Entonces, para las plantas con un polo en el origen, tipo 1 con integración, se mejora el rechazo a perturbaciones adicionando una realimentación de la salida con un control proporcional. Entonces vemos que en este esquema no hace falta agregar una acción integral porque el sistema ya la tiene. Es precisamente lo que estamos explicando. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros a nuestra realimentación de estado, ya que hemos visto que realimentábamos X, que es nuestro estado con una ganancia K, en este caso una realimentación siempre negativa, y si nosotros ahora queremos agregar la referencia, una entrada de referencia, ¿cómo haremos eso? Entonces, o sea, aquí ya tendríamos la representación gráfica de un sistema con realimentación de estados con referencia. Entonces, ahora partiendo de nuestra ecuación original, de la ecuación que define el sistema, que A
por X más B por U, nuestra ley de control U sería la misma K por X, pero a esto entonces le vamos a sumar la referencia y nuevamente sustituimos U en la ecuación, en nuestra ecuación de estado, y vamos a llegar a esta nueva representación de la ecuación de estado que estamos viendo aquí, y vamos a llegar a esta representación para todo este sistema de enlace cerrado con un seguimiento de referencia. Vemos que es exactamente igual aquí la ecuación 1022 que estamos observando. En el primer término es lo mismo, solo que al final vamos a sumarle una referencia, una entrada de referencia, y eso que multiplica al vector de entrada B. Entonces de esta manera se podría agregar una referencia al sistema para que él consiga seguir algún tipo de señal en la entrada, y también obviamente continúa siendo un sistema de control regulatorio que va a tratar de rechazar o disminuir las variaciones internas de nuestro sistema. Entonces, supóngase que la entrada de referencia, la función escalón, se aplica en t igual a 0, ¿cierto? Para tiempos mayores que 0, la dinámica del sistema se puede escribir mediante las ecuaciones del sistema que vimos anteriormente y la nueva ley de control que vimos en la ecuación 1022. Entonces se diseñará un sistema, se diseñará un turbosistema de tipo 1, de modo que los polos en lazo cerrado se localicen en las posiciones deseadas. Entonces, el sistema diseñado será un sistema asintóticamente estable cuando la salida tiende a infinito, cuando el tiempo tiende a infinito, es decir, en estado estacionario, la salida tenderá a un valor constante R, es decir, a la referencia, y U infinito tenderá a 0, ya teniendo en cuenta que la entrada R es una entrada escalón. Entonces, obsérvese que en estado estacionario se tiene que, si se analiza el sistema, vemos que nos queda representado de esta manera, y considerando la entrada de referencia, se tiene que cuando esta entrada, cuando el sistema está en estado estacionario, R infinito es igual a RT igual a R, que es igual a una constante para tiempos mayores que 0. Entonces, restando la ecuación 1023, restando de la 1022 que tuvimos en la diapositiva pasada, se obtiene esta expresión 1024 y se define esta expresión, que es la que describe la dinámica del error. Ya, entonces, definido ya esta expresión, el diseño del servosistema tipo 1 se convierte aquí en el diseño de un sistema regulador asintóticamente estable, tal que el error tiende a 0 para cualquier condición inicial. Ahora, si el sistema definido mediante la ecuación de estado inicial, la 1019, es de estado completamente controlable, entonces, especificando los valores deseados como U1, U2, U3, en S para la matriz A menos BK, la matriz K se determina mediante la técnica de asignación de polos que se presentó en la sección 2 que dictó mi compañero Jesús Álvarez. Entonces, el valor de estado estacionario de X de T y U de T
se encuentran del siguiente modo en estado estacionario. Entonces, para t infinito, a partir de la ecuación 222 se tiene esta ecuación que vemos aquí, que define el sistema para un tiempo infinito, es decir, en un estado estacionario. Entonces, como todos los valores propios deseados de la matriz A menos BK están en el semiplano izquierdo del plano S, existe entonces la inversa de la matriz A menos BK y en consecuencia X infinito se determina de la siguiente manera, ya que reemplazamos aquí, y asimismo U, cuando el sistema está en estado estacionario, en nuestra ley de control se determina como dijimos anteriormente, la misma expresión, pero sumándole la referencia. Entonces vemos que en un ejemplo vamos a ver que nos piden que se diseñe un servosistema de tipo 1 cuando la función de transferencia de la planta está dada o se obtiene mediante esta expresión, ¿cierto? Y los polos en lazos cerrados los definimos en S y ante una entrada escalón. Ya, entonces, se supone que la configuración del sistema es la misma que se mostró en la figura anterior, ¿cierto? Y que la entrada de referencia es una función escalón. Entonces se nos pide obtener la respuesta a un escalón unitario del sistema diseñado. Entonces lo que hacemos es definir las variables de estado x1, x2, x3 del siguiente modo. Entonces la representación en el espacio de estado del sistema es, ya como ya conocemos, la ecuación de estado, la ecuación de salida. Definimos las matrices A, B y C. Entonces, refiriéndose a la figura anteriormente, que se mostró anteriormente, y considerando que n es igual a 3, la señal de control U se obtiene mediante la expresión de la fórmula 1028, donde K es la matriz de realimentación, la matriz de ganancia de realimentación de estado, y la matriz de esta matriz de ganancia de realimentación de estado se puede obtener fácilmente con MATLAB. Aquí vemos en el programa 10.4 que la matriz de ganancia de realimentación de estado es de el valor que nos arroja el programa, y ya que tenemos esta matriz vamos a hallar la respuesta a un escalón unitario del sistema diseñado, y esto se puede obtener de la siguiente manera. Se define la matriz A menos BK y se opera y la ecuación de estado para el sistema diseñado es que podemos observar en esta parte, y la ecuación de salida también la podemos observar, y resolviendo las ecuaciones 1029 que vemos y las 1030 para la salida para YT cuando R es una función escalón, se obtiene la curva de respuesta Y de T en el programa. La vamos a ver en el programa 10.5 de MATLAB, en donde podemos observar cómo queda la ley de control en el estado estacionario y se reemplazan las respectivas matrices. Mire cómo aquí está en función de la referencia y se reemplaza en las respectivas matrices y vectores de estado, donde observamos que en el estado
estacionario, la señal de control U se hace 0. Entonces, siguiendo, veremos ahora el diseño de un servosistema tipo 1 cuando la planta no tiene integrador. Entonces, si la planta no tiene integrador, que se conoce también como planta tipo 0, el principio básico del diseño de un servosistema tipo 1 es insertar un integrador en el camino directo entre el comparador de error y la planta. Entonces, tal como muestra la figura, el diagrama de bloques de esta figura es una forma básica del servosistema de tipo 1, donde la planta no tiene integrador. Por eso vemos que se le implementa en esta parte del sistema, y a partir de este diagrama nosotros podemos obtener las siguientes ecuaciones. Donde se definen cada uno de los componentes de esas ecuaciones que ya conocemos, y se supone que la planta obtenida mediante la ecuación 1031 es de estado completamente controlable. Entonces, miremos qué pasa si nosotros queremos representar nuestro sistema en la forma entrada-salida, o sea, a través de una función de transferencia. Entonces, debemos recordar que si tenemos una representación en variables de estado y lo que queremos pasar a función de transferencia, nosotros utilizamos la ecuación G de S, que es igual al vector C, que multiplica a SI, que es la identidad, menos la matriz A la menos 1, que multiplica al vector B. Entonces, si desarrollamos este producto, nosotros podríamos obtener nuestra función de transferencia a partir del espacio de estado. Entonces, para evitar la posibilidad de que el integrador sea insertado, de que el integrador insertado se cancele por un 0 de la planta en el origen, se supone que G de S no tiene 0 en el origen. Entonces, supóngase que la entrada de referencia a una función escalón se aplica en T0. Entonces, en este caso, para T mayor que 0, la dinámica del sistema se describe mediante una ecuación que es la combinación de las ecuaciones 1031 y 1034, es decir, estas dos ecuaciones 1031 y la 1034, que es la que nosotros podemos observar en esta parte, la ecuación 1035. Entonces se diseñará un sistema asintóticamente estable tal que x infinito y z infinito, que lo definimos aquí como salida del integrador, es una variable de estado del sistema escalar. Entonces x infinito, z infinito y infinito tiendan respectivamente a valores constantes. Para esto queremos diseñar el sistema de esta manera. Entonces, así en estado estacionario, z de t igual a 0, y se obtiene la salida y infinito, que es igual a la referencia. Entonces observamos que en el estado estacionario el sistema queda representado de la siguiente manera, como lo podemos observar aquí. Y considerando que RDT, es decir, la entrada, es una entrada de escalón, se tiene también la condición que en el sistema, cuando el sistema está en estado estacionario, RDT es igual a R igual a una constante. Entonces, para T mayor que 0, restando la ecuación 1036
de la 1035 se obtiene la siguiente expresión, y de aquí, de esta expresión que nosotros tenemos aquí, de aquí se obtiene las siguientes variables que hacen referencia al error. Entonces la ecuación de 37 se puede convertir en la ecuación 1038, donde la ley de control quedaría de la siguiente forma, la ecuación 1039, y se define un nuevo vector de error de t de dimensión n más 1 mediante la siguiente expresión, y así la ecuación 1038 se transforma en la ecuación 1040, que es una manera mucho más simplificada, donde se obtiene una nueva matriz A y B, y así de esta manera la ecuación 1039 que vemos aquí se convierte en esta nueva ley de control, donde K es la matriz, está conformada por la matriz de realimentación y su valor propio K1. Entonces, así la ecuación de estado del error se puede obtener sustituyendo la ecuación 1041 en la ecuación de 40, y nos queda esta ecuación, que es la ecuación que describe la dinámica del error para un sistema cuando una planta no tiene integrador y con una entrada de referencia escalón. Entonces, si los valores deseados de la matriz A menos BK, es decir, los polos en lazos cerrados se especifican como U1, U2, UN, entonces la matriz de ganancias de realimentación K y la constante de ganancia K1 pueden determinarse mediante el método de asignación de polos que se presentó en la sesión 10.2, pero con la condición de que el sistema definido por la ecuación 1040 que vimos anteriormente sea de estado completamente controlable. Entonces, observando que si la matriz tiene rango de n más 1, entonces el sistema definido por la ecuación 1040 es de estado completamente controlable. Entonces, como ocurre normalmente con todas las variables de estado, es que no todas las variables de estado se pueden medir de forma directa. Entonces, si este es el caso, se necesita usar un observador de estado. La figura 17 muestra un diagrama de bloques de un servosistema de tipo 1 con un observador de estado. Entonces, en la figura, cada bloque con un símbolo integral representa un integrador. Entonces, vemos en este siguiente ejemplo, vamos a considerar el sistema de control de un péndulo invertido que se muestra en esta figura. En este ejemplo se está interesado en los movimientos del péndulo y en el movimiento del carro en el plano de la página, ¿cierto? Entonces se desea mantener el péndulo invertido en lo más cercano posible a la vertical y al mismo tiempo se desea controlar la posición del carro. Entonces, por ejemplo, moverlo de una manera súbita de un punto a otro. Entonces, para controlar la posición del carro es necesario construir un servosistema tipo 1. Entonces, el sistema del péndulo invertido montado en un carro no tiene integrador, por lo tanto, se alimenta la señal de posición Y que indica la posición del carro a la entrada y se inserta un integrador
tal como se muestra en esta figura, y se supone que el ángulo θ y la velocidad angular son pequeños. Entonces también se supone que los valores numéricos de M y L son respectivamente 2, 0.1 kilogramos y una longitud de 0.5 metros. Y este sistema, las ecuaciones para el sistema de control del péndulo invertido son estas que vemos aquí, esta parte. Y cuando se sustituyen estos valores numéricos en estas ecuaciones, vemos que nos quedan estas expresiones y se definen las variables de estado x1, x2, x3 y x4 teniendo en cuenta las ecuaciones 1045 y 1046 y la figura anteriormente expuesta, y considerando la posición del carro X como la salida del sistema, se obtienen las ecuaciones para el sistema del siguiente modo, ¿cierto? Se definen las matrices A, B y C, ¿cierto? Entonces, para el servosistema tipo 1 se tiene la ecuación del error del estado obtenida mediante la ecuación 1041, ¿cierto? Mediante la ecuación 1051 ahora, donde A' y B' y la señal de control se obtienen mediante la ecuación 1041. Entonces, para obtener una velocidad y un amortiguamiento razonables en la respuesta del sistema diseñado, por ejemplo, un tiempo de asentamiento de 4 a 5 segundos y una sobrelongación de 15 al 16% en la respuesta a un escalón, se seleccionan los polos que vemos aquí en esta parte, enlazo cerrado donde se muestran sus valores, y utilizando MATLAB se determina la matriz de ganancias, de realimentación de estado, pero antes de continuar se debe examinar el rango de la matriz P. Entonces, donde P está dado por el conjunto de matrices, se encuentra que el rango de esta matriz es 5, por lo tanto el sistema definido mediante la ecuación 1051 es un estado completamente controlable y es posible una asignación arbitraria de los polos, que es lo que queremos. Entonces, el programa de MATLAB D6 obtiene la matriz de ganancia de realimentación K y por lo tanto se obtiene también K1. Entonces, características de la respuesta a un sistema unitario de escalón unitario, a un sistema diseñado. Entonces, una vez que se ha determinado la matriz de ganancias de realimentación K y la constante de ganancia integral K1, la respuesta a un escalón en la posición del carro se puede obtener resolviendo la siguiente ecuación, que se deduce sustituyendo la ecuación 1049 en la ecuación 1035, que nos da como resultado esta ecuación que está aquí. Entonces, la salida del sistema, que es x3 de t, o bien representada por esta ecuación, se define entonces la matriz de estado en el programa de MATLAB. Se define la matriz de estado, se define la matriz de control,
se define la matriz de salida, la matriz de transmisión directa del sistema obtenida mediante las ecuaciones 1053, 1054, como se definen de esta manera, se les da esta variable y respectivamente se puede utilizar el programa de MATLAB para obtener las curvas de la respuesta del sistema diseñado. Entonces observamos que para obtener la respuesta en un escalón unitario se utilizó la orden step y la figura que se muestra en esta parte muestra la curva x1 respecto a dt, x2 respecto a dt, x3 que es la salida respecto a dt, x4 respecto a t y x5 que es la variable z respecto a t. Entonces, ¿qué podemos observar de esta gráfica? Que la salida tiene aproximadamente el 15% de sobreelongación y el tiempo de asentamiento es aproximadamente de unos 4.5 segundos, ¿cierto? Y z, que es x5 de t, tiende a 1.1. Miren que en esta parte de aquí tiende a 1.1 y este resultado se puede deducir de la siguiente manera, como estamos viendo en esta parte. Y se observa que, como en cualquier problema de diseño, antes se obtiene el valor de U, es decir, de el vector de entrada, que es igual a 0. Entonces, como en estado estacionario U es igual a 0, la ecuación nos quedaría de la siguiente manera, de tal forma que z, cuando esté en estado estacionario, para un r igual a 1 se obtiene que z es igual a 1.1 en las condiciones de estado estacionario. Entonces, ¿qué se observa? Que como en cualquier problema de diseño, si la velocidad de amortiguamiento no son suficientemente aceptables, se debe modificar la ecuación característica deseada y determinar una nueva matriz K. Entonces, las simulaciones por computador se deben repetir hasta que se alcance un resultado satisfactorio. Entonces, muchas gracias por la atención prestada y estas han sido las sesiones referentes al capítulo 10, las secciones 10.1 hasta la sección 10.4. Muchas gracias por su atención.